De la amplia y diversa producción artística y arquitectónica del zaragozano José Borovio Ojeda, 1907-1984, un tema que ha sido difundido mediante la publicación de libros y artículos. Asimismo, se ha ocupado de otros artistas y arquitectos, así como de varias de las manifestaciones artísticas de los siglos XIX y XX, arte del cartel, humor gráfico y mundo del dibujo y sus protagonistas, entre otras. En los últimos años centra sus investigaciones en el estudio de la arquitectura escolar en Aragón dentro del contexto de la época. Y esta tarde nos va a hablar de la vida social y cultural en los cafés europeos en el último cuarto del siglo XIX. Muchísimas gracias. Sí, si nos pueden apagar las luces para que se pueda ver un poquito mejor la... Bueno, muy buenas tardes. Este sí, no sé por qué no funciona. Gracias, cariño. A ver. Bueno, a ver si me pongo ya. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, expresar mi más sincero agradecimiento al comité organizador y a la organización de estas jornadas por haberme brindado la oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes y, por supuesto, a ustedes por haber asistido a esta intervención. En primer lugar, quiero indicarles que voy a realizar un recorrido histórico por los antiguos cafés europeos durante el último cuarto del siglo XIX, dado que el café desempeñó un papel, me escuchan bien, ¿verdad? Desempeñó un papel importante en la vida cultural de la sociedad contemporánea. Me interesan especialmente centrarme en aquellos más representativos cafés de Francia, de Austria y de Italia, dado que fue en estos países donde aparecieron los primeros y sobre todo más emblemáticos y representativos cafés. También me interesa analizar su influencia y, en el caso de nuestro país, en aquellos existentes en esos momentos en ciudades como Barcelona y como Madrid, dado que eran ciudades que recibían la constante influencia europea y particularmente parisina. Pero, asimismo, también voy a hacer un especial hincapié, y con eso cerraré mi intervención, en aquellos cafés existentes en la ciudad de Zaragoza, porque aunque puede decirse que ninguno de ellos tuvo la capacidad de desarrollar una vida cultural y social similar a la de ciudades como la de Madrid o como la de Barcelona, sí que congregó en torno a ellos la actividad zaragozana del momento, y así también evocar su historia hasta este momento prácticamente desconocida. Pero no solamente me interesa evocar el recuerdo de estos lugares de encuentro, de intercambio de ideas, de debate, sino también valorar su emplazamiento a nivel urbano. En cuanto a la elección de este marco cronológico, tengo que explicar que el café, como lugar permanente de encuentro, de reunión y de debate, se fue configurando a partir de comienzos del siglo XIX, pero que fue en el último cuarto de esta centuria cuando alcanzó su momento de mayor apogeo. Piensen también que es en esos momentos cuando también el aspecto del café se renueva y cambia de imagen. ¿Por qué? Porque aparecen a nivel de construcción nuevos materiales, como es el caso del hierro. Y como pueden ver, aquí les he traído el desaparecido Café de Ambos Mundos de Zaragoza, donde pueden ver ustedes la utilización del hierro, que permitía amplias y diáfanas salas que eran decoradas, se arredaban con veladores de mármol y con sillas de madera, por lo general inspiradas en la marca Tonet, y esto sustituía a esos incómodos y reducidos espacios de los primeros establecimientos. Por lo tanto, podemos decir que el café ostentoso, lujoso, ya se haya conformado en la década de los años 70 en ciudades como París o Viena. De ahí se va a extender al resto de Europa e incluso al otro lado del Atlántico. También en esta introducción quiero decir que la historia del café, es decir, de esa bebida con poder estimulante, está llena de incógnitas, igual que tampoco hay unanimidad entre los autores a la hora de concretar en qué ciudad europea apareció el primero de estos establecimientos, aunque la mayoría de los autores se decantan por la ciudad de Londres. A este respecto, Antonio Bonet Correa señala que la llegada del café a Europa tuvo lugar en el siglo XVII, y que fueron los austríacos, los franceses y los italianos los primeros en degustar el denominado vino o néctar de los árabes. A nuestro país llega más tarde, en el siglo XVIII, a la par que las ideas ilustradas.
Por lo tanto, la llegada del café a Europa es lo que favorece y motiva la aparición de estos locales de homónima denominación. Su desarrollo se ve motivado preferentemente por la paralela decadencia que va sufriendo también el salón como lugar de encuentro. Y frente a este, el café va a acoger a personas de distintas clases y condiciones. Estos espacios de sociabilidad, de reunión, como les digo, de debate, junto con otras asociaciones también de carácter científico y de carácter cultural, se convirtieron en verdaderos puntos de llegada de nuevas ideas y de su difusión también a nivel europeo. Por lo tanto, en estos cafés se celebraban reuniones, como luego veremos, se celebraban también tertulias, pero en muchas ocasiones fueron el escenario donde surgieron distintos movimientos políticos y conspiraciones. El hecho de que me centre en los principales establecimientos de estos países no quiere decir que en ninguna otra ciudad del mundo no haya cafés históricos cargados igualmente de recuerdos literarios y artísticos de los siglos XIX y XX, pero es una muestra representativa, ¿no? Porque fueron los más emblemáticos del periodo objeto de estudio. También estos cafés se vieron seguidos a principios del siglo XX por otros establecimientos que, debido a la irrupción de nuevas modas y estilos de vida, fueron paulatinamente desapareciendo a lo largo del siglo pasado, aunque alguno de ellos ya veremos que sigue conservando. Por lo tanto, a continuación lo que voy a hacer es centrarme en primer lugar y dentro del periodo objeto de estudio y relacionándolo con el contexto sociocultural, dentro de Francia en los cafés parisinos, dentro de Austria en los cafés vieneses y dentro de Italia especialmente en los cafés de Roma. Y luego ese mismo análisis lo trasladaré a sus equivalentes en las ciudades de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Comenzando por esa estampa de los primeros cafés parisinos, hay que decir que la moda de tomar café en Francia ya se constata en el siglo XVII, pero que fue sobre todo en el siglo XVIII cuando poco a poco se fue extendiendo. Fue en el año 1643 cuando se tiene constancia de que ya se vendía café en una pequeña tienda parisina, pero no fue hasta el año 1671 cuando el armenio llamado Pascal vendió o estableció la primera casa del café en el mercado de Saint-Germain. Por lo tanto, podría decirse que ese fue el primer momento en la que esta bebida se consumió públicamente en la ciudad de París. Fueron así apareciendo los primeros cafés históricos. Muchos de ellos han desaparecido, pero otros siguen conservándose en buen estado, como el que tienen ustedes aquí, el Café Procop, situado enfrente de la antigua Comedia Francesa. Este café fue fundado en el año 1686 por el siciliano Francesco Procopio dei Coltelli, que posteriormente decidió afrancesar su apellido. Este café acogió en esa época a importantes filósofos, a importantes literatos, políticos. Piensen ustedes desde D'Alembert, Diderot, Marat, Robespierre. Por lo tanto, puede decirse que en cierto modo en este café se incubó en gran medida la revolución. Pero no pierde su importancia en el siglo posterior, dado que siguió acogiendo a personajes de renombre como por ejemplo Victor Hugo o Charles Baudelaire. Pero si tuviéramos que analizar a nivel de geografía dentro de París dónde se emplazan esos primeros cafés parisinos, les he señalado aquí en amarillo la zona del barrio latino y la zona de Saint-Germain-des-Prés. Es donde se ubican los primeros establecimientos de café. En concreto, aquí les traigo de nuevo para que vean el mapa, el río Sena, el barrio latino, Saint-Germain. Es en concreto en esta última zona de Saint-Germain donde había una tienda de novedades que en el año 1884 se convierte en café bajo la denominación de Les Deux Magots, que es el café que están viendo ustedes aquí. En concreto, también se consumía y se vendía licores, infusiones y otros productos. En realidad, aquí ven una imagen, estas salas amplias y diáfanas con la utilización del hierro en su construcción, era el lugar preferido, ¿no?, para la tertulia y la reunión de los artistas del simbolismo y también de escritores como Stéphane Mallarmé. En el año 1914 se renueva completamente este establecimiento, convirtiéndose en lo que ven ustedes un establecimiento de lujo, acomodado, y también pasa a convertirse en la sede o en el punto de reunión de autores como André Breton y los surrealistas.
Muy próximo, y ha sido proyectado anteriormente en uno de los vídeos que hemos visto, el café de Flor, que fue elegido sobre todo por aquellos autores vinculados a las últimas tendencias en el ámbito de las artes y en el ámbito también de la literatura. En cuanto al barrio latino, les he traído y me gustaría mencionar entre esos primeros establecimientos la Brasserie Anler. Esta brasserie era el lugar de reunión del pintor, que seguramente ustedes han oído hablar de él, el pintor francés, uno de los máximos exponentes del realismo, Gustave Courbet, que no solamente, como ven ustedes en la fotografía de arriba, se reunía con sus compañeros, ¿no?, en su estudio, sino que muy cerquita de su taller estaba esta brasserie, que se convirtió en uno de los centros más representativos de la bohemia parisina del momento, que el novelista francés Henri Murger recogió muy bien en su obra Escenas de la vida bohemia. Pero como hay que vincular la historia de estos establecimientos, como de cualquier otra manifestación artística, a la historia de la ciudad, recuerden ustedes que entre 1850 y 1870 aproximadamente se acomete bajo el barón Haussmann una importante remodelación urbanística en la ciudad de París, que pasa a tener grandes y amplias avenidas que deben de poseer al mismo tiempo edificios que hablen de su modernidad y de su importancia a nivel europeo. Así, en este ámbito de crecimiento y de renovación urbanística, cabe señalar que Montmartre, que lo tienen ustedes señalado en este mapa, pasa a desempeñar un papel muy importante en la geografía parisina y, sobre todo, a partir de 1860 se convierte en el hervidero cultural en cuyo ambiente y el de sus numerosos cafés o cabarets, les menciono algunos, sobre todo para ceñirme al tiempo, como Le Chat Noir, donde se celebraban en su salón principal veladas teatrales, literarias, musicales. Como digo, en el ambiente de sus cabarets y de sus cafés se fueron generando y desarrollando en distintos momentos los principales movimientos significativos para el mundo contemporáneo. En esta zona se reunían artistas, se reunían músicos, literatos y no olviden los pintores del impresionismo, sus seguidores, el simbolismo, el fauvismo y los artistas vinculados al cubismo estaban perfectamente relacionados con estos cafés. Pero no solamente hay que mencionar estas formas de recreo, sino que también había otras, como las salas de baile. Aquí les traigo el Moulin de la Galée, o por ejemplo los teatros, los circos, como el Circo Medrano. Y aquí les traigo un emplazamiento. Aquellos puntos que ustedes ven en rojo son donde estaban ubicados los talleres o los estudios de los pintores. Aquí tienen el Moulin de la Galette. Es que he traído puntero, pero para que no les... Aquí tienen ustedes, porque luego hablaré, la Plaza Pigalle, la Plaza de Clichy. Aquí tienen ustedes el Café Gerbois, al cual también aludiré. Y aquí tienen el Circo Medrano, para que vean ustedes cómo Montmartre en aquellos momentos no se convierte solo en un centro neurálgico importante a nivel social y cultural, sino el centro más representativo del ocio y de la diversión en la capital. Pero también en aquella zona, o muy próximo a ella, es donde se encontraban los marchantes y sus galerías de arte, entre ellos Durand Ruel. Quizás esta pudo ser otra de las razones que motivase a los artistas a emplazarse en esta zona. Por lo tanto, durante el Segundo Imperio y luego más tarde durante la Tercera República se produce el crecimiento de París hacia el norte, y sobre todo será el barrio de la Nueva Atenas el que acoja a artistas, a pintores que van a renovar la vida cultural parisina a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. A este respecto voy a destacar, entre otras, la figura de Edouard Manet, que ven ustedes aquí como una figura que orientó el movimiento pictórico del impresionismo, cuya primera exposición tuvo lugar en 1874, y tenía su estudio emplazado en las Batignolles. No solamente se reunía con sus compañeros y amigos de profesión en su taller o en su estudio, como deja de manifiesto esta obra, sino que también trasladaba esas reuniones al ámbito del café. Y entre otros les voy a mencionar el Café Gerbois, que estaba situado en la avenida Clichy. Allí todos los días a las 5 de la tarde se reunía con todos sus compañeros, Degas, Monet, Sisley, Renoir, pero no solamente con pintores, sino también
con aquellos pensadores o autores que estaban preocupados por el mundo del arte, como puede ser el caso de Émile Zola. Y estos autores fueron conocidos como el grupo de Batignolles, muchos de ellos deudores o vinculados con el movimiento del impresionismo. Se tiene constancia que esas tertulias se trasladaron posteriormente y hacia mediados de la década de los 70 al denominado Café de la Nueva Atenas, como ven ustedes, situado aquí, en la plaza Pigalle. También fue un punto importante de reunión, no solamente de los autores vinculados con el preimpresionismo, y vean ustedes que tienen recuerdos o testimonios pictóricos tan bellos como esta obra de Degas, donde muestra a este pintor Marcellin de Boutin que acudía, ¿no?, diariamente a este café en compañía de Hélène André, en esta obra titulada El Ajenjo, y en una vista parcial de este café de la Nueva Atenas, que ahora se convierte en exponente de los nuevos tiempos. De tal manera que puede decirse que los impresionistas y sus seguidores eligieron el café no solo como tema, sino también como contenido de sus obras. Les interesaba plasmar y captar la atmósfera que había en ellos, también sus personajes, porque el café era entendido como un símbolo de la vida moderna. Aquí les traigo algunas imágenes desde Manet, otra obra de Manet, que ustedes pueden conocer muchas más, solo he seleccionado 3. Pero en realidad puede decirse que ese desarrollo y esplendor que viven los cafés y los cabarets en la zona de Montmartre entre finales del siglo XIX y la primera conflagración mundial, después de esta va a cambiar de orilla. El epicentro, vamos a decir, creativo, se traslada de orilla, y en ese momento será Montparnasse quien tome el relevo y quien vaya sustituyendo paulatinamente a Montmartre como exponente cultural, artístico y cultural de la época. No olviden ustedes que será ahora Montparnasse la cuna, ¿no?, de movimientos como la Escuela de París, como el dadaísmo o como el surrealismo. Pasando dentro de Austria, me voy a centrar particularmente en la ciudad de Viena. Dentro de Viena, en el año 1683, durante el segundo asedio de los turcos a la ciudad, a la capital, estos se dejaron unas bolsitas con granos de café que fueron muy bien utilizados por el polaco llamado Kolsicki para abrir la primera casa del café, llamada la Botella Azul. De tal manera que a partir de ese momento fueron surgiendo distintos establecimientos en Viena que fueron enriqueciendo, ¿no?, la vida cultural de esa época finisecular. Y también, de nuevo, para relacionar, quiero mencionarles que a mediados también del siglo XIX se acomete una importante intervención a nivel urbano en la ciudad de Viena, que si ustedes lo analizan casi es paralela a la que se está desarrollando en la ciudad de París. Y en cierto modo lo que se busca con esta intervención es establecer un nexo de conexión entre la ciudad antigua, que en alemán es Altstadt, que sobre todo está dominada arquitectónicamente por edificios en los que destaca el gótico y también el barroco. No olviden ustedes que aquí tienen el Palacio Imperial de Hofburg. Entre esta ciudad antigua, aquí tienen Michaelerplatz, Herrengasse, y vincularlo con la nueva zona de edificación, que es esta que ven ustedes aquí, que recibe la denominación Terrin por esa fisonomía. En esta nueva zona de edificación, allí se van a emplazar, ustedes lo tienen aquí todo numerado, edificios representativos y simbólicos, pues desde el ayuntamiento, el parlamento, una sede universitaria, distintos museos, el Burgertheater. También se emplazan es una zona residencial y zonas verdes. Pues en esta nueva zona de edificación es donde se va a inaugurar en 1880 el Café Sper, del cual les muestro aquí una imagen. Vean ustedes, salas amplias, salas diáfanas, con amplios ventanales que permitan comunicar el exterior con el interior, de manera continua siempre, la ciudad en el interior del café y viceversa. Y luego ven ustedes los veladores de mármol con esas sillas de madera. Este café fue elegido por la intelectualidad vienesa del momento. De hecho, fue el lugar donde acudían a reunirse Egon Schiele, también Gustav Klimt. Piensen ustedes que Gustav Klimt fue uno de los miembros fundadores de este movimiento de renovación artística, la Secession, que se funda en 1897. Pero también este café fue el lugar preferido y elegido por el arquitecto austriaco Joseph Hoffmann, que funda aquí el denominado Grupo de los Siete.
y que se haya integrado, entre otros autores, por el también arquitecto Josep Maria Olbrich y por Koloman Moser, cuyo objetivo era poner los programas de las escuelas de arquitectura austriacas a la altura de aquellas más significativas a nivel europeo. Pero obviamente, antes de que estuviese esta zona de edificación del Rin, ¿dónde se emplazaban los cafés? Los cafés se emplazaban en la Altstadt, es decir, en la ciudad histórica, en esa ciudad monumental. Y uno de los más significativos era el café de Green Style. Este café estaba situado en la planta baja de un inmueble en Michaelerplatz. Se sitúa a mediados del siglo XIX, pero cuando el inmueble es derribado en 1897, el café desaparece por completo. Pero tenemos testimonios pictóricos como este del artista Volkel. Quiero que se fijen en el interior y comparen la diferencia entre un café de mediados del XIX y un café de cronología posterior. Aquí parece, o quizás les pueda recordar, como una especie de gruta, de caverna, una sala abovedada, con esos parroquianos sentados en esas mesas mientras están leyendo el periódico, tomando unas notas, pero al mismo tiempo degustando el café. Este establecimiento, el Green Style, fue también un verdadero cuartel poético, puede decirse, porque aquí se fundó por el escritor Hermann Bahr el grupo literario Jung Bin, es decir, el grupo literario formado por los jóvenes autores vieneses vinculados con el mundo de la bohemia. También en esta misma zona de la Altstadt, de la zona histórica de Viena, ven ustedes, recuerden, tienen aquí Michaelerplatz, aquí está Herrengasse, una calle dominada sobre todo por palacios nobiliares y donde había también una importante sala de conciertos. También quiero que tengan presente estas otras formas, de estos otros edificios que se situaban en las mismas zonas que los cafés. Y fue aquí lo que le daba un cierto aire de distinción. Y en esa calle es donde se emplaza en 1860 el llamado Café Central, que adquiere importancia cuando el Green Style es cerrado a finales del siglo XIX. Ven ustedes con forma, este es el prototipo de café que domina en los países germánicos, amplias salas, potentes columnas, esos amplios ventanales, como veíamos en el caso anterior, y sobre todo aquí fue foco también de reunión de los intelectuales vieneses. Aquí se reunían Sigmund Freud, se reunía también el arquitecto Adolf Loos, o también, y esto es importante, el escritor Peter Altenberg. De hecho, si alguna vez entran ustedes a este establecimiento, quiero que se fijen aquí, ¿lo ven? Nada más entrar, tienen una escultura en madera policromada, una escultura sedente que reproduce a Peter Altenberg, porque él diariamente acudía a este establecimiento y allí llegó a fundar su cuartel poético. O sea que en homenaje a él ahí aparece esa escultura. Por lo tanto, puede decirse que en Viena el café se convirtió en una verdadera institución literaria, donde los autores acudían en búsqueda de temas y motivos para su producción o creación literaria. Ya voy a pasar a continuación a Italia, pero antes tengo que decirles que el café entró por primera vez a través de Venecia y de ahí se difunde al resto de Italia, al resto de Europa, y que el primer establecimiento, la primera bottega del café, aparece en el año 1645 en esta ciudad. Y si ustedes han estado alguna vez en Venecia, ya saben que su plaza monumental de San Marcos congrega a los más antiguos y emblemáticos cafés. Entre otros, aquí les he traído el Café Florian del año 1720, que seguramente si ustedes han ido, sigue acogiendo a numerosos visitantes. Me interesa pasar ahora a la ciudad de Roma, donde se ubicaban los primeros establecimientos en esta ciudad. Quiero que se fijen, se emplazaban sobre todo en la zona de Plaza de España y en los aledaños. Aquí les traigo un mayor detalle. Ven ustedes, la Plaza de España está situada la Vía del Corso, que es una de las arterias urbanísticas más importantes de esta ciudad, y en esta calle, que tienen subrayada en verde, la Vía Condotti, que es una vía que destaca por su carácter comercial, allí se emplazó el Café Greco, cuya apertura se establece en 1760.
Si ustedes han estado, es un café que está integrado por 9 salas pequeñas, sucesivas, abovedadas, y una de ellas, las más importantes, es esta, el Ómnibus. Llamada, es el lugar, vamos a decir, que más atrajo y atrae el interés y la atención de los escritores, de los artistas. Y aún hoy es la sede donde se sigue reuniendo el grupo dei Romanisti, es decir, de esos estudiosos de la ciudad de Roma. Quiero que se fijen en sus paredes, llenas de pinturas, llenas de esculturas, llenas de acuarelas, de fotografías, es decir, de recuerdos de todos aquellos personajes ilustres que pasaron por este establecimiento, desde Goethe, desde Gabriele D'Annunzio, desde pintores como Ingres, Corot, los nazarenos, hasta, por ejemplo, pintores españoles pensionados a mediados del siglo XIX en la Ciudad Eterna, como Mariano Fortuny, entre otros. Aquí les traigo que este café todavía se conserva e incluso ha sido inmortalizado por autores como Renato Guttuso. Lo ven ustedes en la sala rosa, en este caso en italiano significa roja, donde ven cómo ha captado de manera anacrónica distintos personajes. Desde, lo ven ustedes aquí, Buffalo Bill, sentado, que frecuentaba este café en el año 1906 en esa ruta o en esa gira que hacía con su circo ecuestre, hasta los actuales, puede decir, turistas japoneses. Tras la unificación italiana, puede decirse que los cafés italianos, su emplazamiento se traslada hacia la zona de Piazza Colonna. Piensen ustedes que poco a poco en esa zona se va a ir interviniendo urbanísticamente. Y en concreto, en 1888, en la planta baja del Palazzo Marignoli, se emplaza el denominado Café Aranho, que es importante porque se celebraban grandes tertulias de nivel literario y artístico. En concreto, este café pues se conserva, si ustedes van alguna vez a Roma lo pueden ver, pero ha sido completamente transformado y poco queda del recuerdo o del vestigio de ese antiguo café. De todas maneras, y utilizando un término italiano que es ovunque ustedes vayan por Italia, van a encontrar un café histórico. Piensen ustedes en Nápoles, el Café Gambrinus, piensen ustedes aquí, en la ciudad de Florencia, lo ven, el denominado Café Michelangelo, que fue fundado en 1846 y pese a su breve existencia, tuvo un papel decisivo en la renovación artística florentina e italiana, puesto que este era el lugar donde se reunían los Macchiaioli, es decir, aquellos pintores que dieron importancia a la mancha en su factura pictórica, entre otros elementos. Y también, si alguna vez van a Florencia, tienen la Piazza de la República, tienen el Café delle Giubbe Rosse. Pasando ya en el caso español, y como bien señala Antonio Bonet Correa, la afición a tomar esta bebida, como los primeros establecimientos públicos, tiene lugar ya en el siglo XVIII. Estos establecimientos públicos tienen como precursores los mentideros. Aquí les he traído una imagen, es decir, aquellos lugares donde se acudía para tener información de las últimas noticias. Y también como precursoras las botillerías, ¿sí? Como bien señala este autor, el momento, vamos a decir, la edad de oro de nuestros cafés se corresponde con el periodo de la restauración monárquica y de la regencia de María Cristina. Por lo tanto, el último tercio del siglo XIX y los 2 primeros años del siglo XX. Es en ese momento cuando los cafés de Madrid, Barcelona o de cualquier otra ciudad de nuestra geografía vive su momento de esplendor. Pero también en la etapa del desarrollismo que nosotros vivimos conllevó la desaparición de muchos de estos cafés históricos, por lo tanto únicamente queda lamentar su pérdida. A continuación, y siguiendo ese esquema y ese orden, en primer lugar voy a aludir dentro del periodo objeto de estudio a los cafés, a los más importantes cafés madrileños que destacaron por ese compromiso, por esa actividad sociocultural. Luego haré lo mismo con los barceloneses y por último en la ciudad de Zaragoza. Dentro de Madrid, en este periodo objeto de estudio, sobre todo las principales asociaciones recreativas, científicas y culturales, piensen ustedes academias, ateneos, etcétera, se emplazaban en la zona de la calle Alcalá y la calle Mayor, y también en el Paseo de Recoletos o en el Paseo del Prado, ¿sí? Esto entre otros ejes urbanos.
Formando parte de este contexto y de este ámbito se encuentran los cafés. Los cafés, sobre todo en el periodo objeto de estudio y hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX, se situaron en la céntrica y renovada Puerta del Sol. Aquí les he traído una imagen de finales del siglo XIX porque todos estos toldos que están viendo ustedes aquí son toldos de establecimientos de cafés, entre ellos el Café de las Columnas, que era de más antigua fundación. En estos cafés que se celebraban tertulias, reuniones, piensen ustedes que Madrid era conocida, ¿no?, por célebres tertulias como la del Parnasillo, que tenía lugar en el Café del Príncipe, situado en ese café en la calle de homónima denominación. Pero esas tertulias fueron seguidas por otros cafés, hoy en día desaparecidos todos, como el Café Suizo, el Café de Fornos, el Café de Levante, el Café del Gato Negro, Le Chanois, o por ejemplo la Granja de Lenar, entre otros. Así, les voy a mencionar alguno de ellos, el Café Suizo, que fue fundado en el año 1845 y siempre se elegían zonas estratégicamente destacadas a nivel urbanístico. En concreto, hacía esquina en un inmueble entre la calle Alcalá y la calle Arlabán y fue fundada por una compañía de Fanconi y Matosi. Pero piensen ustedes que esta compañía de suizos fundaron establecimientos con igual denominación en el resto de toda nuestra geografía, no solamente en la ciudad de Madrid, ¿sí? Aquí, el Café Suizo, con estas amplias salas, era el lugar donde se celebraban tertulias de diversa índole. De hecho, por ejemplo, aquí estaba la tertulia de carácter médico presidida por Santiago Ramón y Cajal. Y luego quería trasladarles también que en estos cafés también eran elegidos para la celebración de eventos culturales y artísticos. Y aquí ven ustedes que con motivo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871, a principios del mes de noviembre de ese año, el jurado se reunió en este café para designar los premios a los autores dignos de tal honor. También otro café, si hubo un café literario por excelencia en Madrid, este fue el Café de Fornos, situado enfrente del Café Suizo, inaugurado en 1870 entre la calle de Alcalá y también la calle Peligros. Era un café de grandes dimensiones, puesto que contaba con la planta baja y con la planta entresuelo de este inmueble. Era un café-restaurante. En concreto, destacaba el amplio salón que poseía el Café de Fornos, que le daba incluso un aire de distinción a la altura de los mejores incluso de Europa. Quiero que se fijen cómo, el techo, no se lo he traído, tenía unas alegorías pintadas por Manuel Vallejo, donde se representaban las alegorías de productos exóticos en aquel momento, el té, el café, el chocolate, los licores, los helados, con la representación de estas alegorías. Y miren cómo las paredes se recubrían con estos grandes espejos. Quiero que se fijen, luego eran maderas cubiertas, los divanes, las mesas, los veladores de mármol y las sillas de madera. En concreto, en el Café de Fornos, en la planta de entresuelo, había una estancia denominada La Rotonda, donde allí se celebraba una tertulia, que en sus primeros tiempos estuvo presidida por Felipe Ducazcal, este periodista, y por sus compañeros, pero acogió también a pintores, a políticos, a militares, a toreros. Aunque los personajes de mayor renombre llegaron a comienzos del siglo XX con Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán, Pío Baroja, Azorín. De hecho, es curioso porque, consultando incluso la prensa zaragozana de la época, el único café que constaté que aparecía incluso citado en la prensa zaragozana era el Café de Fornos, que luego se cierra en 1908, cambia de denominación, llegó a denominarse Maxín, de nuevo Fornos, luego Riesgo, es decir, hasta que desaparece en la década de los años 60 del siglo pasado. También mencionarles el Café de Levante. Este Café de Levante tuvo varios emplazamientos, hasta que se sitúa en la Puerta del Sol, y donde se celebraban también importantes tertulias de carácter artístico y de carácter cultural. Y me parecía también que era necesario mencionar, ya les digo, entre otros, ¿por qué? Aunque ya estaban fundados en el periodo objeto de estudio, su importancia la van a cobrar posteriormente, y sobre todo porque están fuera, por así decirlo, de esa zona de influencia que era la Puerta del Sol y sus aledaños. Me parece oportuno citar el Café y la Botillería de Pombo, que fue instalada a finales del siglo XVIII en un inmueble situado en calle Carretas número 4.
¿Cuándo cobra sobre todo importancia este establecimiento? Con Ramón Gómez de la Serna, cuando establece a partir de la década de los años 10 su tertulia sabatina que congrega a artistas y también a literatos y que plasmó muy bien Gutiérrez Solana en este cuadro. Y también citarles, dado que ustedes son también de Madrid, el Café Gijón, que se encuentra situado en el Paseo de Recoletos y fue fundado en el año 1888. ¿Qué sucede? Que cobró sobre todo importancia tras la contienda civil, en el periodo de la autarquía, y hoy también sigue siendo un importante punto de encuentro y de celebración de tertulias. Pasando ya a la ciudad condal, pasando ya a Barcelona, sí que quiero destacar, y como bien señala Paco Villar, que ha estudiado los cafés de esta ciudad, los primeros establecimientos se situaron en zonas en entonces periféricas como fue la Rambla y Pla de Palau. En concreto, el primer café en la ciudad de Barcelona fue fundado en 1750 por el italiano Andrés Caponati y fue situado al lado, junto al teatro principal, y luego recibió distintas denominaciones a lo largo de la historia. Puede decirse que la Rambla, como bien saben, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, sufre una modificación urbana que la convierte en un verdadero paseo urbano, como lugar de exhibición, un auténtico salón urbano. Y esto hace que la mayor parte y los más importantes y prestigiosos cafés se emplazasen en esta zona, en la zona de la Rambla, como digo, a partir de mediados del siglo XIX. Ven aquí ustedes una imagen, solamente les cito algunos, como por ejemplo el Café del Gran Teatro del Liceo, que se funda en 1847, o el Café Suizo, fíjense que se instala en la Plaza Real, por esta misma compañía de autores, los Fanconi y Matosi, y se establece en 1857, desaparecido también. Aquí les traigo una imagen del interior porque el Café Suizo de Barcelona fue reformado en el año 1912. Quiero que se vean, que también vean cómo todos estos establecimientos se sitúan en la zona próxima al teatro. Luego, hasta prácticamente la década de los años 70, los principales establecimientos de café en la ciudad de Barcelona se establecieron en la Rambla y en la Plaza Real. Pero a partir de esa cronología se van trasladando Rambla arriba y también con las obras de desarrollo urbanístico del ensanche comienzan a establecerse en otras zonas como el Paseo de Gracia, donde se inauguran cafés como el Gran Café Hispanoamericano en 1874. Y también en este contexto finisecular barcelonés hay que citar el café cervecería Els Quatre Gats. El Quatre Gats se funda en 1897 en la planta baja de este inmueble recientemente construido, que están viendo ustedes aquí. Y se funda por Pere Romeu. Pere Romeu es uno de sus fundadores y viene a considerarse como la versión barcelonesa del Chat Noir parisino de Montmartre. Ya saben de su denominación del Els Quatre Gats, con Pere Romeu entre sus fundadores, Santiago Rusiñol, Ramón Casas y Miguel Utrillo, aquí representados. De tal manera que estos autores habían estado en París y conocían perfectamente las últimas tendencias parisinas e hicieron de este centro, de este café, el punto más importante de reunión en la Barcelona finisecular, un importante centro vinculado con el modernismo, y estos artistas junto con otros como el propio Picasso vincularon este café, cervecería, con las últimas tendencias de vanguardia. Ahora ya, para cerrar esta intervención, voy a aludir a la ciudad de Zaragoza, quizás lo más desconocido hasta ahora, ¿sí? Bueno, los cafés más antiguos localizados en la ciudad de Zaragoza datan de finales del siglo XVIII. En concreto, se han localizado 3 cafés. Eran denominados el Café de Jimeno, el Café de Carmen y el Café de Reunión. Quiero indicarles dónde se situaban estos cafés. Si ustedes conocen la ciudad de Zaragoza, el río Ebro, monumentos como por ejemplo la Basílica del Pilar, y aquí tienen la calle del Coso. Es como ese cinturón que cierra la ciudad antigua, como ven aquí. Y aquí en verde les he señalado el Teatro Municipal, luego denominado Teatro Principal.
Pues justamente esos primeros cafés de la ciudad de Zaragoza se emplazaban justamente en las inmediaciones del café o enfrente. Por lo tanto, se sitúan en la vía más concurrida y más espaciosa en esos momentos de la ciudad de Zaragoza. ¿Sí? De estos 3 cafés que les he mencionado, únicamente el café de Jimeno pervivió hasta la década de los años 60 del siglo XIX. Piensen ustedes que la apertura o cierre de estos establecimientos está muy vinculada a la estabilidad política, económica y social de la época. De hecho, en el caso concreto de Zaragoza hay que esperar finales de la década de los años 30 y sobre todo la década de los 40 para que vuelvan a abrirse importantes cafés. En concreto, un empresario, Joaquín Mayral, en el año 1835 y siempre en la calle del Coso, va a abrir un café, el denominado Café de la Constancia, aquí, justamente, en la esquina del calle del Coso, con lo que antiguamente se conocía Arco de Cinejo o Arco de Cinegia, que hoy es calle de los Mártires, el tubo para los que, el acceso a esa zona. Este mismo propietario, Joaquín Mayral, quiero que se sitúe en la antigua Plaza de la Constitución, hoy Plaza de España, el antiguo Salón de Santa Engracia y hoy Paseo de la Independencia. Pues funda aquí, en lo que sería aproximadamente el Paseo de la Independencia número 23-25, abre una fábrica de cervezas en 1841. Compra un inmueble, en la planta baja tiene la fábrica de cervezas y en la parte superior una casa de hospedaje muy interesante porque ahí se van a hospedar importantes personalidades que están de paso por la ciudad de Zaragoza. Justamente en la planta baja, al lado de la fábrica, en 1842 va a abrir el denominado Café de las Delicias. Por lo tanto, si se dan cuenta, a partir de la década de los años 30, los cafés comienzan a extenderse hacia el sur, más allá de la calle del Coso. ¿Por qué? Porque está marcando el crecimiento de la ciudad hacia el sur. También la Plaza de la Constitución había sido remodelada en los años 30 y el Salón de Santa Engracia se traza también en esa misma década, a igual que los bulevares parisinos, hoy denominado Paseo de la Independencia, como ven ustedes aquí. En esa misma década de los años 40, también ante la necesidad de dar alojamiento en esta ciudad, se crean las más importantes fondas, la Fonda de las Cuatro Naciones y la Fonda de Europa. La Fonda de Europa la tienen ustedes situada aquí, a ver con el cursor aquí, lo ven en este color lila, al lado de la Plaza de la Constitución y calle del Coso. Se funda en 1843 por Gaudencio Zopetti. Me interesa porque estas fondas también albergaban un café en su planta baja. Aquí tienen una imagen, la plaza de la antigua Plaza de la Constitución, les voy a utilizar la denominación antigua y Plaza de España, la calle del Coso. Fíjense ustedes, aquí estaría el antiguo Café de la Constancia, esto es hoy calle de los Mártires, y este edificio que ven ustedes es la antigua Fonda Europa, luego denominada Hotel Europa. Se hace una reforma en todo este edificio en 1863 y de entonces data el Café de Europa, que lo tendrían ustedes en la planta baja y con acceso desde la Plaza de la Constitución. Por lo tanto, en esta década de los años 40 vemos que tenemos el Café de la Constancia, también tenemos el café de estas fondas, pero también quiero mencionarles que ahí estaba el Café de las Delicias, que en 1847 cierra sus puertas. En ese momento, Lorenzo Matosi, que ya había abierto el café suizo en ciudades como Bilbao, como Madrid, en 1847 adquiere el local del antiguo Café de las Delicias y emplaza allí el café suizo. Allí estuvo temporalmente hasta 1856, luego se traslada de 1856 a 1858, se traslada a la calle de los Sitios y en 1858 se emplaza aquí, donde ven ustedes, justamente Plaza de la Constitución, ¿lo ven? Y aquí un inmueble en la planta baja, Paseo de la Independencia en aquellos momentos número 2 y Plaza de la Constitución número 3 y 5. Y allí estuvo desde 1858 hasta 1916, cuando el Banco Hispanoamericano adquiere todo el inmueble y lo destina a entidad o sucursal bancaria. Muy poquito después, en los años 50, en el Paseo de la Independencia 8, se instala el denominado Café Aragonés. Por lo tanto, aquí tienen una imagen del café suizo en el interior. Por lo tanto, en la década de los años 50, la ciudad contaba con el Café de la Constancia, contaba también con el café de la Fonda de las Cuatro Naciones, también contaba con el café suizo, con el café aragonés, que en 1865 pasa a denominarse Café Matosi. También me interesa señalar
que en la calle del Coso, donde se van, bueno, les voy a aludir primero al Café de la Iberia. En la década de los años 60, a estos cafés, donde había estado el Café de las Delicias y el Café Suizo hasta 1856, recuerden, se emplaza en 1860 el Café de la Iberia, aquí. Justamente ven el exterior y el interior, en Paseo de la Independencia número 23-25. También en el año 1862 se inaugura la Fonda del Universo en la calle de Don Jaime y en 1865 se fusiona la Fonda de las Cuatro Naciones y la del Universo, igual que en otras ciudades como Madrid y Barcelona, y pasa a denominarse Fonda de las Cuatro Naciones y del Universo, y se emplaza en la sede de la calle Don Jaime. Y también se abren otros cafés como el Café Universal en Independencia número 14. Vean ustedes las grandes salas con las columnas, lo ven ustedes de hierro, y en este caso algo que era muy común, la sala o el salón de billares. Me interesa también porque la calle del Coso o esta zona céntrica de la Plaza de la Constitución o el Paseo no solamente van a ser las zonas donde se van a destacar o asentar estas nuevas formas de recreo, sino que también quiero señalarles que en la calle del Coso se encontraban emplazadas las librerías, como por ejemplo la librería Pérez, o muchos autores y artistas de la época como Eduardo Ruiz, que era pintor de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, estableció su estudio provisionalmente en esta ciudad. O por ejemplo, los fotógrafos Júdez y García establecieron en 1860 su establecimiento en la calle del Coso. Es decir, no solamente eran zonas de acogida de edificios vinculados con el recreo, sino también con la difusión de la cultura. Llegamos a la década de los años 70 del siglo XIX y en la Plaza de la Constitución se abren cafés como el Café Oriental, en la plaza de aquí, de la Constitución, y quiero que se fijen en este inmueble amarillo, que si alguna vez han estado en Zaragoza es el Palacio de Sástago. Pues hay, con numeración de la época, en Coso número 56, se instala el denominado Café de París en el año 1876. Fíjense la zona con el casino en el mismo edificio y enfrente también el casino mercantil, industrial y agrícola. Por lo tanto, una zona y un eje importante a nivel sociocultural. Quiero que se fijen también en la denominación de estos cafés, Café Oriental, Café de París. Es decir, se pretendía evocar la modernidad de los cafés parisinos y por su decorado, esas culturas exóticas muy de moda en aquella época. Les he señalado también otros edificios, los teatros, porque si se dan cuenta, todos estos establecimientos o cafés están vinculados a los teatros, muy próximos a ellos, porque de hecho se decía, en el café, por ejemplo, de París, conciertos hasta las 9, abierto a la salida de los teatros, es decir, es importante ese emplazamiento a estas otras formas de recreo. En este mismo Paseo de la Independencia y en la década de los años 80, o sea, la ciudad cuenta con el Café de la Constancia, que pasa a denominarse Café de Londres, el Café Suizo, el Café de las Fondas, también tiene el Café de la Iberia, el Café de París. Pues se abre un café emblemático para esta ciudad como fue el Café de Ambos Mundos, situado en el Paseo de la Independencia número 3032, que fue inaugurado el 3 de octubre de 1881. Como ven ustedes, en un inmueble recientemente construido, ocupaba prácticamente toda esta manzana y en la planta baja. Les voy a mostrar algunas imágenes. Esta es una postal donde ven un aspecto parcial del salón principal, porque era un café uno de los más grandes de Europa. Tenía el salón, tenía gabinetes de lectura, tenía un restaurante, tenía un jardín donde se ofrecían no solamente conciertos en periodo estival, que venían a enriquecer los conciertos diarios que se celebraban en estos cafés. Quiero que vean este café con estas columnas de hierro que dividen el interior como en 4 especies de naves, lo ven ustedes, o en 4 hileras. Era un espacio con una gran luminosidad, fíjense, con estos amplios ventanales y sobre todo capacidad. Tenía capacidad para 208 mesas. Lo ven aquí, estos divanes de terciopelo rojo, estas veladores de mármol y las mesas de madera, siguiendo por lo tanto los modelos parisinos. Este café, a lo largo de su existencia, tuvo numerosas reformas. Por ejemplo, en 1889, esta postal tiene que ser datada después de esa fecha, porque fue el arquitecto Pascual Bravo el que le dotó, decora el salón y le dota de este artesonado en estilo renacimiento, como define él, a este magnífico salón.
Luego fue reformado el Café de Ambos Mundos en 1928, se le dio una estética acorde con la época moderna, sobrio, sencillo, pero su envergadura y su significado no le sirvió o no le salvó, mejor dicho, de su cierre el 2 de septiembre de 1955. También situado, lo ven ustedes, el Café Suizo, lo hemos situado, aquí el Palacio de la Diputación Provincial, por lo tanto situado muy bien a nivel urbanístico, la Plaza de la Constitución. El 28 de mayo de 1889, el empresario Pablo Gil instala en la planta baja de este edificio el Café Gambrinus. Gambrinus, que era el rey germánico, se dice el inventor de la cerveza, de ahí esa denominación. Lo ven ustedes, una imagen, miren dónde estaba emplazado, unos próximos a otro, el Café Suizo, aquí el Café de Europa enfrente, aquí el Café de París, aquí el Café de Londres, próximos unos a otros. En concreto, también este Café de Gambrinus, aquí se celebraban importantes tertulias. De hecho, esto tampoco le salvó de su cierre en el año 1968, siendo uno de los últimos cafés tradicionales de esta ciudad. Aquí tienen un aspecto del interior. No solamente eran espacio de recreo y de descanso de la sociedad zaragozana del momento, sino que aquí se celebraban importantes reuniones y tertulias. Solo les menciono algunas. Por ejemplo, en el Café de Europa era el lugar preferido de los periodistas, de los literatos e incluso de los personajes del mundo del teatro. Piensen ustedes que, dado su proximidad al teatro principal, personajes como María Guerrero, antes de pasar a actuar, tomaba un café en el Café de Europa. O, por ejemplo, también aquí se reunía Segismundo Moret con sus correligionarios. Muchas de las veces que Segismundo Moret fue a esta ciudad, se reunía aquí en el Café de Europa. O también aquellos aficionados a las corridas de toros, esos días previos a las mismas, se reunían en el Café de Europa. También, eso sí, si hubo un café popular por excelencia, fue el Café Suizo, donde allí sí que reunía a los aficionados a la tauromaquia. O, por mencionarles otro, el Café de la Iberia. Allí, sobre todo, acogió a Santiago Ramón y Cajal durante su periodo de estancia en la ciudad y donde también era asiduo a sus partidas de ajedrez. Piensen ustedes, llegamos ya a la última década del siglo XIX, ya voy terminando. Esta ciudad de Zaragoza contaba con prestigiosos cafés, como hemos visto, el Café de Londres, el Café Suizo, los de las fondas de Europa y de las 4 naciones y del universo, el Café de París, hemos visto el Café de Ambos Mundos, el Café Gambrinus, y sobre todo estos cafés no solamente se involucraron a nivel de tertulias o a nivel de reuniones histórico o literarias, sino que también algunos de estos cafés, y este es un documento que les traigo, el Café de París, ofreció su local y sobre todo colaboró con las tropas expedicionarias zaragozanas destinadas a Cuba y a Filipinas, con obsequio de cafés, de licores, de cigarros, pero también ofreció sus locales. Esto hizo que el Ayuntamiento de Zaragoza, en febrero de 1897, le otorgase al Café de París el poder usar el escudo de la ciudad en su establecimiento, así como en cualquier documento o enser de su servicio. Llegando ya a la última década del siglo XIX, les tengo que mencionar el Café de Levante. Lo ven ustedes aquí, un café de estética modernista que se funda en 1895 por Agustín Charles. Estaba anexionado a su tienda de ultramarinos. Este café estuvo aquí desde 1895 hasta 1927, momento en el cual se redacta el proyecto de aislamiento de la Puerta del Carmen. En ese momento, Agustín Charles traslada este Café de Levante y se lo lleva a la planta baja de un inmueble recientemente construido en sus proximidades, en Paseo de Pamplona número 9. Allí estuvo hasta 1976, pero si ustedes van hoy a esta ciudad, les aconsejo que se pasen por calle Almagro, número 4, donde el Café de Levante abrió sus puertas en 1977. Y desde entonces lo tienen ustedes abierto, como ven, acogiendo todavía con los veladores de mármol, las mesas, como pueden ver, de madera. Podemos decir que este es nuestro único café histórico que queda en esta ciudad.
Muchos de estos cafés llegaron a sobrepasar las fronteras del siglo XIX, pero paulatinamente fueron desapareciendo. Piensen ustedes, les he mencionado el café suizo hasta 1916, cuando en ese lugar tan céntrico como es la Plaza de la Constitución, el Banco Hispanoamericano compra todo el inmueble para oficinas bancarias. El café de la Iberia se convierte en café español y en 1915 en parte del mismo se sitúa el Teatro Cinema Parisiana. O la Fonda de Europa, que ya era Hotel Europa. En 1931, dado las pérdidas económicas que tiene el hotel, cierra, es adquirido por el Banco de España y en 1933 se redacta el proyecto de la sucursal del Banco de España que ustedes pueden ver hoy en el en la Plaza de España, que ocupaba el antiguo solar de este café o Fonda de Europa. Otros, en cambio, dadas las amplitudes de estos locales, se fueron convirtiendo en otros cafés bajo otra gestión y denominación. Por mencionarles uno, el café que estaba en Paseo de la Independencia número 8, recuerden, primero Café Aragonés, luego Café Matosi, en los años 90 Café de Flores, a principios del siglo XX Café Central y en 1934 abre el famoso Café Alaska, que cierra sus puertas en 1954. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco, aunque fueron apareciendo otros cafés, poco a poco fueron paulatinamente desapareciendo a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la década de los años 20, con la irrupción de las nuevas formas y estilos de vida. Por lo tanto, con su desaparición puede decirse que desapareció ese olor o ese aroma café tostado, también esos profundos espejos donde se reposaba el humo y se asomaba el pasado, y también esa intimidad y sosiego necesarios para la celebración de reuniones y tertulias. El objetivo de esta intervención era sobre todo valorar el café como ese lugar, como esa institución de reunión, de sociabilidad, de intercambio de ideas, de opiniones, ¿no? Que sobre todo ha desempeñado un papel importante, ¿no?, a nivel cultural en la historia de la sociedad contemporánea. Donde se han originado distintos movimientos a lo largo de la misma y sobre todo valorar su emplazamiento urbano, siempre unos cafés próximos a otros, como comunicados, siempre en zonas urbanas destacadas y próximos a otras formas de recreo y entretenimiento, casinos, ateneos, también teatros. ¿Por qué? Porque se formaban como zonas ciudadanas socioculturales. Por lo tanto, ya con esto termino, a lo largo del siglo XIX fueron paulatinamente perdiendo importancia el café en la vida ciudadana y las relaciones que en ellos se desarrollaban fueron desplazadas a otros ámbitos, se redefinieron o, lo más lamentable de todo, desaparecieron por completo. Muchísimas gracias.